Estamos muy contentos, estoy muy contento, muy bendecido de estar aquí. Una vez más agradezco al pastor Alex y a su equipo de trabajo, a Floriberto que nos han invitado, y siempre que vengo aquí venimos con un corazón dispuesto, venimos, y en lo personal yo me siento muy bendecido de estar aquí. Amén. Gloria al Señor. ¿Cuántas familias están aquí acompañando a sus familiares? Levanta su mano. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Déjeme decirlo de esta manera lo que dijo el salmista respecto a venir a este tipo de reuniones para ustedes familiares. Ustedes están aquí internos, pero el salmista David dice: es mejor estar dentro de sus atrios, dentro de su presencia, un día que 1000 fuera de ellos. A ver si lo entendió. Es mejor estar en la casa del Señor. No hay mejor lugar donde usted puede estar en esta tarde, sino que estar en la casa de Dios. Amén. Bendiciendo el nombre del Señor, adorando el nombre del Señor, exaltando su nombre. Y no solamente bendiciendo el nombre del Señor, sino para poder escuchar la palabra de Dios. Amén. Así es que estamos muy contentos de tenerles aquí a los familiares. Y bueno, vamos a aprender juntos la palabra del Señor. ¿Cuántos hemos venido para aprender la palabra de Dios? Déjenme introducir rápidamente, déjenme hablar en un término general. La Biblia, levante su Biblia. ¿Cuántos traen sus Biblias? Levante su Biblia. Todos levanten la Biblia. La Biblia que usted tiene en su mano no representa, no habla de una religión. La Biblia es la palabra de Dios. Amén. ¿Sí sabe eso? ¿Cuántos saben que la Biblia es la palabra de Dios? El salmista lo dijo de esta manera: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Amén. Ahora, déjeme decirle algo respecto a la palabra de Dios. No es el tema que voy a estar tocando. Solamente quiero introducir rápidamente la Biblia, la palabra de Dios. Escuchen bien. Por favor, todos escuchen bien y crean lo que yo voy a decir, porque está en la palabra de Dios. La Biblia, la palabra de Dios, está trayendo luz. ¿Por qué está trayendo luz? ¿A qué se refiere? La palabra de Dios está trayendo luz en un mundo lleno de tinieblas. El hombre no sabe qué hacer, no sabe dónde está y hacia dónde va. Pero cuando nosotros vamos a la palabra de Dios, entonces nosotros vamos a entender dónde estamos y hacia dónde vamos. Amén. Así es que la palabra de Dios no representa, no habla de una religión. La palabra de Dios es la voz de Dios para el hombre. Amén. Gloria al Señor. Así es que abrace su Biblia, no solamente abrácela, escudriñe la palabra de Dios, abra la palabra de Dios, pida al Espíritu Santo que le revele su palabra, y el Espíritu Santo va a revelar su palabra, y la palabra de Dios, hermanos, va a cumplirse. Dijo el salmista que uno de los propósitos por los cuales Dios nos ha dado su palabra es envió su palabra para traer sanidad, para curar el alma y el corazón. Amén. Y la palabra de Dios no es real, la palabra de Dios es poderosa. Pedro dijo respecto a la palabra del Señor, él dijo: tenemos la palabra profética más segura y más importante de todos los tiempos, la cual hacéis bien estar atentos a ella. Oh, escucha la palabra de Dios, mi amigo, mi hermano. Escucha, escudriña. Las veces que tenga la oportunidad, escucha la palabra de Dios. Siempre Dios hablará a nuestros corazones y a nuestras vidas. Amén. Yo estoy muy contento, estoy muy bendecido porque tenemos la palabra del Señor.
Y la palabra de Dios está trayendo verdad. La palabra de Dios está exhibiendo, mire, la palabra de Dios exhibe a Satanás. ¿Y sabe lo que dice la palabra de Dios respecto a Satanás? Él es un mentiroso. Él es un homicida desde el principio. No hay verdad en él. Amén. No hay verdad en él. Así es que tenemos la palabra más importante de todos los tiempos. Tenemos la palabra del Señor. Amén. Ok. Vamos a entrar rápidamente. Vamos a Hebreos 10:11. 10:11. 10:11. 10:12 y bueno, voy a leer para todos ustedes. ¿Le parece bien? Ok, vamos a poner este tiempo en las manos del Señor. Tenemos la escritura aquí, ¿verdad? Ok, atrás de mí en la pantalla. Vamos a orar. Padre, levante su mano derecha, izquierda, la que usted guste. Padre, en el nombre de Jesús, yo pido que tu Espíritu Santo nos enseñe. Yo pido que el mismo Espíritu que ha enseñado durante cada reunión en este lugar siga trayendo la revelación de tu palabra. Que tu palabra, tu Espíritu Santo la ponga en lo más profundo de nuestros corazones. Y que tu palabra, Señor, que apunta a Jesucristo nuestro Salvador, apunte nuestra alma, nuestro cuerpo y nuestro espíritu. Yo lo pido en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor para siempre. Ok, vamos al libro de Hebreos, capítulo 10, verso 11. ¿Ya están ahí? ¿Ya están ahí, muchachos? ¿Ya todos están ahí? Hebreos 10:11. Déjenme darle lectura y también vamos a ir a Romanos un poco. Le decía a Floriberto cuando veníamos, sabes, quisiera seguir hablando de Romanos, uno de los temas centrales importantes por el cual estamos aquí en este lugar. Ok, ciertamente todo sacerdote, quiero introducir Romanos, lo que vamos a ver Romanos con Hebreos, y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando, ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios. ¿Ok? Ahora, muchachos, ustedes, algunos, mayoría ya deben de saber, por lo que han estado aprendiendo y escuchando por este último tiempo, hablando de los sacrificios en el Antiguo Testamento. ¿Cuántos han leído sobre los sacrificios en el Antiguo Testamento? ¿Sí? Amén. Mayoría de los que estamos aquí. Y uno de los propósitos, uno de los propósitos de las enseñanzas de los sacrificios en el Antiguo Testamento, escuche bien. Usted puede decir, bueno, ¿qué tiene que ver el Antiguo Testamento con mi vida hoy en día? ¿O qué tiene que ver los sacrificios en el Antiguo Testamento con mi problema? Tiene que ver mucho. El problema de ayer, y lo hemos dicho y lo vamos a repetir una vez más. ¿Cuál es nuestro problema? Vamos a ser sencillos rápidamente. ¿Cuál es nuestro mayor problema? Nuestro mayor problema es el pecado. ¿Ok? Ese es el mayor problema. Otra vez digo, el mayor problema que el ser humano tiene, que la raza humana tiene, y eso me incluye a mí, es el pecado. Otra vez, ¿cuál es el mayor problema? El pecado. Y una de las razones de los sacrificios en el Antiguo Testamento era para tratar este problema desde el principio del hombre. El problema radica en el corazón, en el alma. El pecado está en el corazón, se arraiga muy dentro y muy profundo de nosotros. Y trata de tomar dominio todo el tiempo. Y por eso hacemos lo que hacemos, por eso hacemos cosas malas, por eso nos portamos mal, por eso tenemos malos pensamientos, por eso nosotros estamos en angustia, no tenemos paz, tenemos toda serie de problemas, es por una sola razón, por la caída, y la caída trajo pecado. Pablo escribe a los romanos. Yo le recomiendo, muchachos, en su tiempo libre, estudie Romanos. Todo el libro de Romanos se estudie, no es muy importante. Sí, estudie el libro de Romanos y ustedes
familiares en casa, si usted tiene una Biblia, estudie el libro de Romanos. Y Pablo enseña sobre este gran problema. El problema que nosotros tenemos, vuelvo a repetir, es el pecado. Y lo vamos a tratar de extender un poco, de explicar una vez más. Y yo creo que con la ayuda de Dios lo vamos a entender un poquito. ¿Amén? ¿Sí? Ok. Entonces, ciertamente todos los sacerdotes, hablando de los sacrificios en el Antiguo Testamento, era para tratar el pecado, la culpa. El pecado trae culpa. ¿Cuántos saben y entienden eso? El pecado trae culpa, el pecado trae condenación. La Biblia dice, la paga del pecado es muerte. Y la muerte, sí, cuando dice la Biblia, la paga del pecado es muerte, no piense en que usted se va a morir hoy o se va a morir mañana físicamente. No. No, al final un día nosotros tenemos que morir. La Biblia dice, está establecido al hombre que muera una sola vez y después el juicio. Pero yo quiero hablar de una muerte y la muerte que habla la Biblia, que enseña. El pecado desde el principio trajo muerte. Cuando el primer Adán pecó, Adán murió, no físicamente, espiritualmente. Una muerte espiritual. ¿Y qué es la muerte espiritual, muchachos? Separados de Dios, correcto. Y Juan dice, Jesús dijo en San Juan 15, separados o lejos de mí, nada podéis hacer. Si no tenemos a Dios, usted no necesita una religión. El mundo no necesita una religión. El mundo necesita a Dios. El mundo necesita a Jesús. Yo necesito a Dios. Yo necesito a Jesús. Yo no necesito una religión más. Lo que necesitamos es a Jesús. Y si tenemos a Jesús, tenemos la vida eterna. Amén. Tenemos la paz. Tenemos la bendición de Dios. Tenemos, hermanos, somos bendecidos. El pecado separó al hombre de Dios. Y caminar lejos de Dios, escucha bien, caminar lejos de Dios, esto nos va a llevar a cometer grandes errores en nuestra vida. Otra vez, cuando nosotros caminamos lejos de Dios, vamos a cometer errores en la vida. Entonces el pecado, el resultado del pecado fue la muerte, la separación. El hombre fue separado de Dios y el pecado, hermanos, muchachos, se multiplicó y por eso tenemos un mundo como tenemos hoy en día. ¿Ok? Ahora, vamos a seguir leyendo. Vamos a terminar el verso 11. Otra vez. Y ciertamente todo los sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios. Y esos sacrificios dice que nunca pueden quitar los pecados. Los sacrificios en el Antiguo Testamento no quitaron y no quitan el pecado. Solamente los sacrificios en el Antiguo Testamento tenían un propósito. Oigan, los sacrificios, y voy a ser directo, el cordero, el animal que se sacrificaba, el animal que se traía delante del sumo sacerdote y que se inmolaba, se degollaba y sangraba y daba su vida y derramaba la última gota de sangre ese animal. Todas esas sangres, todos esos sacrificios nunca pudieron perfeccionar o nunca pudieron arreglar el problema del hombre. Entonces, ¿por qué Dios? Podemos preguntar, ¿por qué Dios estableció este tipo de sacrificios? Si los sacrificios o la sangre de los toros, de los machos cabríos, nunca pudieron tratar con el mayor problema del hombre, que es el pecado, ¿por qué Dios lo estableció en el Antiguo Testamento bajo la ley? ¿Por qué? ¿Cuál fue el propósito? ¿Sabe cuál fue el propósito por el cual Dios estableció los sacrificios en el Antiguo Testamento? Para enseñarnos, y lo voy a decir en un término general, el animal, el cordero que se ofrecía
en el Antiguo Testamento para poder detener la ira de Dios sobre el pecador, fue dado por Dios con un propósito de apuntar, diga conmigo, de apuntar. A ver, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Diga conmigo, el propósito del sacrificio en el Antiguo Testamento fue con un propósito de enseñarnos que el único que puede quitar el pecado se llama Jesucristo. Amén. Sí. El animal, oiga, el animal en el Antiguo Testamento era un tipo de Cristo. No era Cristo, apuntaba a Cristo, enseñaba que un día vendría un verdadero Cordero de Dios. Amén. Vámonos al verso 12. Dice, termino el verso 11, que nunca pueden quitar los problemas. No puede arreglar los problemas. ¿Cuál es nuestro mayor problema? ¿Cuál es? Es el pecado. ¿Cuál es? A ver, ahora. Ok, déjeme adelantarme tantito. ¿Cuál es el mayor problema? Es el pecado. ¿Y qué es el pecado? Vamos a ir para allá rápidamente. Espéreme tantito. Verso 12. ¿Qué dice? Pero Cristo. ¿Quién es Cristo? El Hijo de Dios, el enviado de Dios. Pablo lo presenta y él dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, que aun siendo pecadores, teniendo un problema de pecado, ¿qué? Dio, dice San Juan 3:16, dio a su Hijo. Cristo, escucha bien, jóvenes, familiares, escuchan bien, el único que puede arreglar el mayor problema que hay dentro de nosotros se llama Cristo y no ha cambiado. La Biblia dice en el libro de los Hechos 4:12, no hay otro nombre dado a los hombres en quien podemos ser librados, ser salvos. Amén. Pero Cristo, vaya al verso 12, pero Cristo habiendo ofrecido una vez para siempre, dice el libro de Hebreos, pero Cristo habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio, ¿por quién? ¿Por quién? Se ofreció. ¿Qué significa se ofreció? Dio su vida por ti y por mí. ¿Por qué? Porque Dios nos ama. Porque Dios nos ama. Entendamos eso. Dios nos ama. Muchas veces nosotros pensamos, bueno, es que Dios no me ama porque mis bolsas están vacías de dinero. Cuando el padre le da dinero al hijo y suple sus necesidades financieramente y luego pone un fajo de billetes en sus manos y le dice al hijo, cómprate lo que quieres. ¿Sabe cómo lo traducimos eso? Es que papá me ama. Y es parte de ello. Claro que sí. Claro que sí. La Biblia dice, si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial os dará su Espíritu. Entonces, Dios nos ama. ¿Cómo mostró su amor? ¿Cómo nos muestra su amor? ¿Cómo sabes que Dios te ama? Porque alguien te regaló un coche nuevo, unos zapatos nuevos, un pantalón nuevo. Es parte. Pero eso no es la esencia del amor de Dios. El amor de Dios es revelado. Ha sido revelado a este mundo.
El amor de Dios hacia mi vida ha sido revelado, ha sido dado, no porque Dios de una manera sobrenatural habló al gerente de X banco y dijo, voy a abrir una cuenta bancaria a nombre de Benjamín Gómez Vázquez y le voy a depositar $1 millón de pesos. Y yo digo, ya el Señor me ama. No, el amor de Dios es este. El amor de Dios es que Él dio su vida por ti y por mí. Él dio su vida para tratar con mi mayor problema. Y mi mayor problema es el pecado. Sí. Cristo trató, oiga, lo voy a decir de esta manera. Y ponlo en tu corazón. Dile a Dios que su espíritu lo ponga en lo más profundo de tu corazón. Que la única manera donde se trata el mayor problema del hombre, que es el pecado, Cristo lo trató en la cruz del Calvario. ¿Cómo? Al dar su vida, al derramar su sangre por nosotros. ¿Sí? ¿Qué dice la Biblia? Hebreos 9:22. Vamos rápidamente a Hebreos 9:22. ¿Qué dice la Biblia? La Biblia es la palabra de Dios. Esta es la verdad. Y si nosotros creemos, recibimos esta verdad, entonces usted va a experimentar la verdadera libertad que viene de Dios en Cristo Jesús. Jesús dijo en uno de los evangelios, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Libres de qué? Libres del pecado. Y cuando habla de libertad del pecado, nos habla libertad del odio, libertad del rencor, libertad de equívocos, libertad de agarrar un arma y tronarnos la cabeza, libertad del suicidio. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y dice el libro de Hebreos 9:22, y casi todo es purificado según la ley, con sangre y sin derramamiento. Hoy, sin derramamiento de sangre, no hay solución para tu problema y para mi problema. Otra vez, si Cristo, escucha bien, Jesús, Él, ¿cuántos años estuvo en esta tierra? ¿Cuántos? Floriberto, ¿cuántos años de ministerio antes de dar su vida? 3 años de ministerio, pero él estuvo en sus años, ¿cuántos años? 33 años. Y durante ese ministerio, durante los 3 años del ministerio, hizo sanidades, hizo prodigios, dio vista al ciego, levantó al paralítico. Desde pequeño él hablaba y él se introducía a las sinagogas. Y los rabinos, los maestros de la ley, lo escuchaban, lo observaban, lo escuchaban. Y algunos dudaban, algunos rabinos decían, ¿quién es tu rabí? ¿Quién te enseñó a ti? ¿Quién te enseñó? Porque él enseñaba la palabra de Dios. Sabía, conocía. Hoy lo que te voy a decir, sabía, conocía, pero no solamente sabía y no solamente conocía. Dice Juan, él es el verbo, él es la palabra. Él es la palabra. Dice Juan, y aquel verbo se hizo carne. Aquella palabra, aquel mensaje se hizo carne. Y muchas veces, todo el tiempo Jesús dijo, yo no hablo palabra de mí mismo. Toda palabra que yo hablo es la palabra del Dios Todopoderoso, del Dios viviente. Amén. Amén. Y enseñaba y enseñó y reveló y enseñó a los rabinos, les enseñó, él sabía la ley. Algunos decían, bueno, tú has venido para pasar desapercibida la ley.
Los rabinos tenían la Torá, tenían la ley de Dios, el mandamiento, el decreto, el estatuto. Lo sabían perfectamente. Y cuando escuchaban a Jesús, le decían, bueno, tú has venido para burlarte de la ley. No, no. Jesús en un término general se los dijo, yo no he venido para abrogar la ley, yo he venido para cumplir la ley. Yo he venido para dar cumplimiento a lo que dice la ley respecto al mayor problema del hombre, que es el pecado. La ley dice, la paga del pecado es muerte, y yo he venido para dar mi vida, para cumplir la demanda de la ley. Y Pablo dice, cuando escribe a los colosenses, dice que aquella acta que era en contra de nosotros, era contraria, que nos apuntaba, no por capricho de la ley, porque así era. La ley, una de las razones por las cuales Dios dio la ley, enseña Pablo, fue para que nosotros podamos entender que lo que hacemos es pecado delante de Dios. La ley fue dada para conocimiento de pecado. La ley era como un espejo. Yo me miraba en el espejo y veía la rajada o el defecto de mi cara, pero la ley no podía hacer nada con el problema que yo tenía. La ley nunca hizo nada. No fue dada para justificar, para salvar. La ley fue dada para llevarnos, para apuntar a Cristo. Amén. Amén. La ley fue dada. Mire, usted no va a entender la gracia, el perdón de Dios hasta que usted pueda mirar la ley y pueda entender que realmente somos culpables, somos pecadores. La gente muchas veces se ofende cuando usted le dice, usted es pecador. La gente se ofende y dice, bueno, es que yo no he matado a nadie, yo no he violado a nadie, no he asaltado a nadie. Algunos dicen, oiga, algunos dicen, no, yo no soy un borracho, yo no he usado drogas, yo no tengo pecado. No. Déjame decirte esto. Ustedes están aquí por problemas de pecado. Y mayoría del mundo estamos allá afuera con los mismos problemas de pecado. La ley fue dada para conocimiento. Entendamos que tenemos pecado. ¿Sabe lo que dijo David? Cuando yo nací bajo pecado. Todo hombre, como dice Job, todo hombre nacido de mujer, nacemos con un problema. Y nuestro problema es el pecado. Lo he dicho muchas veces, lo hemos tratado de enseñar. Quiero que vayamos rápidamente a Romanos 6, rápidamente. Estamos a buen tiempo, no les voy a quitar mucho tiempo. A ver, estamos entendiendo un poquito, estamos aprendiendo un poco. ¿Sí? ¿Cuál es nuestro mayor problema? Pecado. David dijo, todos nacimos bajo pecado. Dice, en pecado me concibió mi madre. Cuando yo nací, cuando mi madre me dio a luz, nací bajo pecado. Y Pablo enseña en Romanos. Dice, el pecado entró por el primer Adán. La palabra Adán significa hombre, por el primer hombre. Y no solamente entró por Adán, sino pasó a todos los hombres. Hombres y mujeres. Nacimos bajo pecado. Por eso David, él dice en uno de los salmos, en pecado me concibió mi madre. Todos tenemos una naturaleza de pecado. A ver su atención. Todos, diga conmigo, todos tenemos una naturaleza pecaminosa. ¿Ok? Tenemos una naturaleza pecaminosa.
Déjeme decirlo y lo voy a decir con mucho respeto. No he venido aquí a exhibir a la iglesia. Nosotros somos parte del cuerpo de Cristo. Pero la iglesia poco entiende sobre este problema. La iglesia poco entiende que nuestro problema es el pecado. Tenemos una naturaleza. Una cosa es naturaleza y otra cosa son actos del pecado. Entienda eso. La naturaleza pecaminosa produce actos del pecado. Y Pablo enseña que nuestro cuerpo, el cuerpo, es neutral. Puede servir, nuestros miembros pueden servir para justicia de Dios, para Dios, o pueden servir para pecar. Sí. Usted puede extender la mano y puede maldecir a alguien. Usted puede levantar la mano y puede bendecir a alguien. Cambia mucho. Dependiendo lo que domina en su corazón, en su vida. Ahora, rápidamente, vamos, lléveme tantito en Romanos 7:15 y luego vamos a ir a Romanos 6, rápidamente. Siempre lo decimos y siempre introducimos este tipo de enseñanzas con esto. A ver, vamos a ponernos de acuerdo, ¿le parece? Usted se ha preguntado en las mañanas por qué cuando usted se levanta molesto. Usted no sabe. Ey, muchachos, usted no sabe por qué. Muchas veces desconocemos. ¿Por qué estoy airado? ¿Por qué todo el tiempo estoy odiando? ¿Por qué todo el tiempo, tengo pensamientos malos? ¿Quién se levantó esta mañana? A ver, levante su mano. ¿Quién se levantó pensando, voy a adorar al Señor, voy a bendecir a mi hermano, voy a bendecir a mi familia? ¿Quién se levantó? Bueno, gracias a Dios. Pero mayoría nos levantamos molestos, airados. Y tenemos frases, tenemos dichos. Uno de los dichos que nosotros tenemos, y lo voy a decir con mucho respeto, es una de los dichos o frases. Estoy que ni el mismo sol me calienta. Y no sé por qué. ¿Entiende eso? Sí. Pero, escuche bien, hay un pero. Pero cuando nosotros no tenemos conocimiento de la palabra de Dios, no sabemos. Estamos ciegos y no entendemos por qué, a qué se debe o cuál es la razón por la cual hacemos lo que hacemos. Otra vez, escuche. Mayoría de este mundo no sabe por qué hace lo que hace. Algunos decimos, bueno, es que a mí me trataron mal. Bueno, ok, es parte de la maldad, es parte de todo eso. Pero te has preguntado, te has mirado a ti mismo y has visto o le has preguntado a Dios, ¿dónde está mi problema? ¿Dónde está mi problema? Parte de ese sistema es nuestro problema. Claro que sí. Las malas compañías es parte de nuestro problema. Los malos amigos, los malos consejos de gente que no conoce y no teme a Dios es parte de nuestro problema. Pero te has preguntado, ¿dónde está la mayor parte de mi problema? ¿Por qué soy así? ¿Por qué hago lo que hago? ¿Por qué? Vamos rápidamente. Pablo dice, esto es la palabra de Dios. Días pasados platicaba con un hermano y al final, él es judaizante. Él es mexicano, pero él no es judío y está metido en la religión judía. Y al final este hombre me dijo, ¿sabes qué, Benjamín? Yo pienso y creo que ni Pablo existió. Y yo le dije, ¿tú crees que Pablo no existió? Si tú dices que Pablo no existió, entonces simplemente
tú le estás llamando a Dios mentiroso. Porque Dios le enseñó a Pablo, reveló gran parte del cristianismo, de la doctrina del cristianismo. Dios llamó al apóstol Pablo para enseñarnos y revelarnos el nuevo pacto, enseñarnos la justificación y la santificación por la fe. Pablo escribió, el Espíritu Santo usó a Pablo y le dijo, tu problema es el pecado, y la mayor parte de la solución al problema del pecado es la sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario hace 2000 años atrás. Cuando tú vuelves tu fe, cuando crees en esto, cuando regresas tu fe a Cristo y su sacrificio y entiendes lo que Él hizo por ti en la cruz, eso el Espíritu Santo te va a enseñar y te va a revelar cómo Él trata con el mayor problema que tenemos. Y nuestro mayor problema se nombra naturaleza de pecado. Pablo no sabía. El Espíritu le enseñó, le reveló. Pablo dijo, porque lo que hago no lo entiendo. ¿Y qué es lo que estaba haciendo Pablo? Él trataba de vivir para Dios. Él quería vivir para el Señor. Algunos teólogos piensan y dicen y han dicho que estas palabras fueron dichas antes de su conversión. No, señores. Esto fue, Pablo había nacido de nuevo, rumbo a Damasco, entregó su vida al Señor. Pero él quería vivir para Dios, quería honrar a Dios, quería tener, quería tener esa vida que Jesús dijo un día cuando Él enseñó a sus discípulos y les habló de una vida abundante. La vida abundante solamente se revela y se vive bajo un nuevo hombre, no bajo una vieja naturaleza, bajo una nueva naturaleza. Y eso es lo que nosotros necesitamos. Ustedes están aquí por eso. Nosotros estamos en el camino del Señor por eso, porque día con día necesitamos de esa nueva vida y esa vida abundante, esa vida donde está la victoria día tras día, a medida que nuestra fe descansa en la persona del Señor Jesucristo, es la medida que el Espíritu Santo va a trabajar y va a hacer lo que tú y yo no podemos alcanzar. Hay una ley de la mente. Y la ley, rápidamente les digo esto, la ley de la mente está conectada y es parte de nuestra fuerza de voluntad. ¿Y cuál es nuestra fuerza de voluntad? Usted debe de conocerla. ¿Sabe cuál es nuestra fuerza de voluntad? Quiero cambiar, quiero ser diferente. No quiero volver atrás como dice este canto. Quiero ir hacia el frente. No quiero fracasar. No quiero más dolor. No quiero lastimarme más. No quiero lastimar. No quiero destruir a mi familia. No quiero destruir a la gente de mi alrededor. La fuerza de voluntad es esa. No quiero pecar. No quiero fallarle a mi papá, no quiero fallarle a mi mamá, no quiero fallarle a mi esposa, no quiero fallarle a mis hijos, no quiero fallarle a mis hermanos, no quiero fallarle a mis amigos, no quiero fallarle a nadie. Eso es bueno, pero no es suficiente. Por eso estamos aquí. Por eso ustedes tienen reuniones. Por eso Dios ha puesto en el corazón del pastor Alejo darles la palabra del Señor. Porque no lo podemos lograr en nuestra fuerza. Necesitamos de Dios. Amén. Nuestra victoria está en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Pablo dice, porque lo que hago no lo entiendo, él no sabe por qué está fracasando. Él quiere vivir para el Señor, él quiere portarse bien, él ya no quiere mentir, ya no quiere odiar. Él está cansado de una vida llena de fracasos. Él sabe que su vida va rumbo al desastre.
Dice dice, no lo entiendo, pues no hago lo que quiero. Él quiere adorar al Señor, él quiere vivir para el Señor, él quiere tener esa vida plena. Dice al final, sino lo que aborrezco, eso hago. Aquello que no quiero hacer, hoy bien, aquello que entiendo que es malo, que me está destruyendo, ya no lo quiero hacer. Pero ¿sabe lo que dice Pablo? ¿Sabe lo que dice Pablo? Termino haciendo aquello que aborrezco. Muchachos, al final tenemos que aborrecer el pecado, pero no lo puedes dominar, no lo podemos dominar. Déjeme decirle más adelante. Verso 16. Vayamos al verso 16. Sino lo que no quiero, esto hago. Apruebo que la ley es buena. Verso 17. De manera que ya no soy quien hace aquello. Pablo dice, de manera, y ahora, esto no quita responsabilidad dentro de nosotros. Somos responsables de nuestros actos. Y Pablo nos está justificando y dice, bueno, yo estoy fallando y voy a seguir pecando. Al final, yo quiero hacer el bien. No. Nosotros somos responsables. Tenemos responsabilidad. No solamente con esta sociedad. Un día delante de Dios vamos a dar cuentas. Somos responsables. Pablo dice, de manera que ya no soy quien hace aquello. Entonces, y luego dice Pablo no está diciendo, escuchen bien, muchachos, familias, escuchen bien. Pablo no está diciendo que él está fallando, que él está mintiendo, que él está odiando y que no es él el que lo hace o que él no es el responsable. Pablo dice, yo soy responsable. Más tarde, en los versos siguientes, Pablo dice, oiga lo que dice, miserable de mí. Esto me ha hecho un miserable. Pero Pablo dice, de manera que ya no soy yo quien hace aquello. Entonces, ¿quién produce ese pecado? A ver, léale la siguiente frase. Sino el pecado. Y cuando tiene, a ver, entienda esto. Cuando tiene el artículo él, está hablando no de los actos del pecado. Escuche bien. Sino el pecado. Cuando dice el pecado, Pablo está diciendo esta naturaleza pecaminosa me hace pecar. ¿Sí se entiende? A ver, ¿sí se entiende? Acabamos de pasar unos años atrás una pandemia. Y recuerdo, a mí me dio al finales de los 3 años. ¿Y sabe cuáles fueron los síntomas de esa pandemia? ¿Sabe? Fue muy claro para mí. Empecé a tener temperaturas altas. Era un síntoma producido por el virus COVID. La temperatura no era el COVID, la temperatura era un síntoma producido por un virus llamado COVID. Cuando usted miente, es porque tiene una naturaleza y esa naturaleza produce en plural pecados. No solamente miente, no solamente mentimos, robamos, odiamos, hacemos cosas. Esa naturaleza nos lleva a hacer un sinfín de pecados. Ahora, yo voy a hacer un punto aquí rápidamente. Escuche bien.
El tiempo se me está yendo, no quiero abusar del tiempo. Pero yo quiero advertirles aquí, en esta noche, a todos los que estamos aquí, y me incluyo yo, si esta naturaleza no se trata a la manera de Dios, escucha lo que te voy a decir, y tú me lo vas a entender perfectamente bien. Si no se trata este problema, la naturaleza de pecado me va a llevar más lejos de lo que yo he pensado ir. Me va a obligar, va a tener dominio sobre mí y voy a hacer cosas que nunca pensé que haría. La naturaleza de pecado destruye el alma, el corazón, destruye tu familia, destruye tu esperanza, nos hace pedazos. Esta naturaleza, si no se trata correctamente, te va a meter en problemas. Vas a escalar niveles, o podemos escalar, porque me incluyo yo, podemos escalar niveles grotescos que nunca pensamos hacer, si no se trata correctamente. Dios te ha dado a ti, escucha bien, Dios te ha dado la oportunidad de estar aquí. Gracias a Dios están tratando tu problema físicamente en diferentes áreas en tu vida. Eso es bueno, eso es correcto. Eso es bueno, por eso estás aquí. Pero esto va mucho más allá. El único que puede tratar este problema, su nombre es Jesús. No solamente, escucha bien, no solamente la sangre de Cristo vertida en la cruz, no solamente nos perdona de los pecados. Lo que Cristo hizo en la cruz hace 2000 años nos libró, escucha bien, nos libró de la pena del pecado, que es la muerte, separación de Dios. Gracias a Dios, yo sigo diciendo, todavía 1.000.000 de años cuando esté allá con el Señor, estemos con el Señor, 1.000.000.000 de años diré, fue por su sangre derramada en la cruz del Calvario, que perdonó mis pecados. Pero no solamente la sangre de Cristo nos perdona de nuestros pecados. Escucha bien, la sangre de Cristo no solamente nos libra de la pena del pecado, la sangre de Cristo nos hace libre, escucha, del poder o del dominio de esa naturaleza que trata de tomarnos todo el tiempo. No hay libertad fuera de la sangre. Eso lo tienes que entender bien. Tienes que saberlo bien. Tenemos que entender que lo que nos va a dar la mayor libertad al corazón, al alma, lo profundo del alma, es su sacrificio. ¿Y cómo puedes recibir eso? ¿Cómo puedes tener victoria sobre ello? ¿Cómo puede ser roto ese dominio de esa naturaleza? ¿Cómo? A medida que tú crees, a medida que tú pones tu fe en ese sacrificio, en ese Cristo, en ese Jesús, es la medida que el Espíritu Santo va a obrar y nos va a dar victoria sobre el pecado. ¿Sí se entiende un poquito? ¿Sí se entiende? Ya no tengo tiempo, ya se me fue el tiempo, quería ver Romanos
6. Pero vamos por último a Romanos 8:2. Romanos 8:2. Póngase de pie, muchachos. Escucha, quiero que vayas conmigo a la palabra. Al final, Pablo resume 2 leyes establecidas por Dios. 2 leyes poderosas. La ley del pecado, que nos lleva a la muerte. Pero la segunda ley, mucho más poderosa, la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús. Y Pablo enseña esto, dice, porque la ley del espíritu habla, Pablo introduce, el Espíritu Santo en Pablo introduce la ley del espíritu de vida en Cristo. ¿Qué está diciendo? Pablo está diciendo que el Espíritu de Dios trabaja en Cristo. Oiga lo que estoy diciendo. El Espíritu Santo trabaja en Cristo. ¿Por qué trabaja en Cristo? Porque el Espíritu Santo toma, Jesús dijo, cuando venga el Espíritu, Él no va a hablar por sí mismo. Él no tiene un mensaje propio. Él tomará de lo mío y lo hará saber. El Espíritu Santo trabaja en Cristo. Cuando tú pones tu fe en Cristo, el Espíritu Santo trabaja en Cristo. Y es el poder de Dios. El Espíritu Santo es el poder. Escucha bien, no hay más poder más grande en esta tierra que el poder de Dios. Otra vez déjame decirte esto. El poder no lo tienen los satanistas. El poder no lo tiene el mismo diablo. El poder más grande es el poder de Dios. Y ese poder ha sido dado. El Espíritu de Dios ha sido dado con un propósito de traer esa victoria sobre tu vida y sobre mi vida. Y hacer lo que tú no puedes hacer bajo nuestra voluntad propia, bajo nuestra mente, lo que representa nuestra mente, nuestra fuerza de voluntad, que no es suficiente. Él obra a medida que nosotros creemos en Él. Él no te pide que cambies de religión. Él pide y te lleva y te muestra a depender de Jesús. El Espíritu Santo siempre nos llevará, siempre revelará la gracia de Dios, el poder de Dios. Siempre el Espíritu Santo nos va a llevar a Jesús, porque es a Jesús quien necesitamos. Es Jesús quien nos va a dar la victoria. Y luego dice el apóstol Pablo, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley, del pecado y de la muerte. Pablo dice, el Espíritu Santo tomará control de nosotros. Es más poderosa que la misma naturaleza que obra en nosotros, que quiere obrar y tomar dominio. Cuando nosotros, termino con esto, cuando nosotros venimos a Cristo y le damos nuestro corazón a Cristo y somos nacidos de nuevo, no termina nuestra lucha ahí. Tenemos una lucha interior. Pablo enseñó a Gálatas 5:17 y lo he citado aquí muchas veces. El Espíritu que representa, el Espíritu que es Dios, quiere llevarnos a hacer la voluntad de Él, pero se interpone todavía la naturaleza. Esta naturaleza no ha sido arraigada. Escucha bien, esta naturaleza no ha sido arraigada. Pero si nosotros confiamos en el Señor, el Espíritu Santo va a trabajar y esta naturaleza no la va a quitar, todavía no es quitada. Hasta que suene la trompeta, entonces sí, tendremos cuerpos incorruptibles. Entonces, ¿dónde queda esta naturaleza? Cuando tú pones tu fe, te entregas a Él, dependes de Él, el Espíritu Santo va a traer victoria sobre ti. Y esta naturaleza es dormida. ¿Qué significa?
dormida. Pablo usó un término, muerto al pecado. Simplemente no va a tomar dominio sobre ti. Hoy, Pablo usó un término precioso. Escucha, Pablo usó un término precioso. Muchachos, que todavía le estoy diciendo al Señor, enséñame, revélame cada día este término. Cuando Él dice, soy justificado del pecado. Y la palabra justificado del pecado significa que el poder de esta naturaleza ya no va a tener dominio sobre mí. Por eso Él escribió en Romanos 6, no reine pues el pecado, de modo que le obedezcáis en sus concupiscencias. Porque no estamos más bajo la ley, estamos bajo la gracia, estamos bajo el favor de Dios, dependiendo de lo que Él hizo por mí y por ti hace 2000 años atrás. Y no te he venido a predicar a un Cristo muerto, he venido a levantar a un Cristo vivo. Él está sentado a la diestra, pero esta tarde he venido para decirte en el nombre del Señor que tu victoria, el Espíritu Santo la apunta en Cristo Jesús. No solamente fuimos librados de la pena del pecado, si no pudiésemos entender cuántos problemas evitaríamos. Confía en el Señor, cree a Dios, extiende tu fe en Él. Es la hora